estamos acá una vez más. Estamos de vuelta este día, listos para comenzar este nuevo episodio. Y le decimos desde ya, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar, ¿cierto? Donde nos estén viendo. Seguimos hoy día con nuestra segunda temática, la segunda parte de esta temática, ¿cierto? Que estamos hablando desde el episodio anterior, que es una breve, ya lo establecimos, una breve y una pequeña introducción a lo que es la doctrina bíblica. Tema muy importante, muy importantísimo, ¿cierto? Para los que se nos vienen. Igual lo vimos en el capítulo anterior. Lo dijimos en el capítulo anterior. Importantísimo. Vean el capítulo anterior. No pueden ver este episodio sin ver la primera parte de este temón, de este temazo que estamos viendo. Sí. Como siempre, mi nombre es Mario y estoy acá con mi siempre buen amigo y fiel Angel. ¿Cómo estáis, Angel? ¿Qué va a pasar hoy día, Angel? Hoy día se viene bueno, porque ya establecimos, ¿cierto?, la importancia de la doctrina y todo, pero también tenemos que ver ahora un poquito de historia. Cómo se estableció la doctrina, cómo se inició todo esto y cómo se culminó, porque ya la doctrina está hecha, no hay más que agregarle y ya está establecida. Así que hay que ver, vamos a ver también qué importancia tienen los apóstoles dentro de todo esto y qué tan importantes son. Ya me estáis asustando, Angel. Qué tan importantes son, porque igual ahí está el punto clave de entender todo, porque ya se estableció y ya no hay más. Exactamente. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy día? Exacto. ¿Cierto? Sí. Así que, como le dijimos la semana pasada, póngase cómodo, vaya a prepararse un cafecito, una agüita, un juguito, tírese en el sillón como usted quiera y prepárese para esta segunda parte porque esto ya comienza. Entendamos entonces quiénes son los apóstoles. Es importante definir quiénes fueron los apóstoles. ¿Me fijas? Sí. Porque pareciera que cuando uno habla de estas cosas, pareciera que los apóstoles son más importantes de lo que uno puede imaginar. De lo que uno piensa. De lo que uno piensa. Sí, exactamente. Hecho, sí. Me pasó. Más. Exactamente. De que después entendí la real importancia y por qué son tan importantes en la palabra y tan únicos. ¿Sí? Exactamente. Ese tema es súper importante y aquí esto requiere una humildad de parte de nosotros como cristianos, ¿ya? Porque se suele mirar a los apóstoles como normalmente como cualquier siervo de Dios que ha vivido a lo largo de estos 2000 años. ¿Cachai? ¿Te fijas? Exactamente. Y resulta que eso es un error. Mirarlo así nos hace pasar por alto la doctrina bíblica. ¿Te fijas? Nos hace no considerar la doctrina bíblica. Ahora, primer punto. Búscate Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. ¿Qué dice? Aquí lo tengo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Amén. 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 Entonces, ¿qué nos dice Hebreos, el autor de Hebreos? Sí, dice, muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿Cómo hablaba Dios? Profetas. En el antiguo pacto, por medio de los profetas. Pero hoy día, en el nuevo pacto, ¿cómo habla Dios a la humanidad? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Entonces Dios hoy día le habla a su pueblo por medio de su Hijo, de Jesucristo. ¿Te fijas? Y todo el conocimiento de Jesucristo, toda la plenitud del conocimiento de Cristo, ¿dónde está? ¿Está en el aire? Está en las Escrituras. Está en las Escrituras.
¿Te fijas? No está en nuestra, así, Claro. en nuestra nube. En la nube. Claro, ¿te fijas? De nuestra mente. Está en las En las escrituras. escrituras. ¿Ya? Entonces, Dios nos habla hoy día a todos, a su iglesia, por medio de Jesucristo. ¿Ya? Por Eso su palabra, eso por es lo medio de la primero. doctrina. Por medio de su palabra y por medio de la doctrina. Ahí vamos construyendo. ¿Sabes tú cómo se llama esto que estamos haciendo? ¿Ya? ¿Cómo? Hacer teología. Eso es hacer teología. ¿Te fijas? Así de simple. Entonces, Hebreo 1 nos dice que Dios habla hoy día por medio de Jesucristo. Pero antes hablaba por medio de los profetas. Es importante ir aclarando esto paso a paso. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo? Vamos, yo estoy atento. Tú búscate 1 Corintios 3:10, 11. A ver, 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10 y 11. Uy, ahí estamos. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ya, es el que vimos en delante, del fundamento. Exactamente. Ya. Era 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 27. 27-28, sí. 27. 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ya, perfecto, calma. ¿Qué dice? Ya. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ya. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno son el miembro de ese cuerpo. El miembro de cada ese cuerpo. uno es miembro de ese cuerpo. Exacto. Ya. Perfecto. ¿Qué dice después? Somos parte de ese cuerpo. Somos parte de ese cuerpo. Sí. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar. Ya, en la iglesia. En la iglesia. Perfecto. Eso es importante. Nosotros hoy día estamos viviendo la era de la iglesia. Claro. O la era del testimonio, que se le llama también. Desde que se fundó la iglesia en el Pentecostés hasta que Cristo venga, es la era de la iglesia. ¿Te fijas? Es la era, ya sean 100 años atrás, 500, 1500, desde ese tiempo hasta ahora, la era de la iglesia. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando decimos la iglesia, tenemos que considerar los 2000 años de iglesia que hay. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos ese contexto de 2000 años de iglesia, claro. ¿Qué dice de la iglesia? La iglesia, Dios ha puesto en primer lugar. En primer lugar, apóstoles. Ya. Apóstoles. En primer lugar, Dios puso primero apóstoles. ¿Te fijas? O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia. Exactamente. En lo espiritual, en lo sobrenatural, es la cabeza. Pero inmediatamente después de Jesucristo, a la cabeza de la iglesia, de toda la iglesia, de los 2000 años de iglesia, no de la iglesia... No de la iglesia actual. Claro, y no de la iglesia de, no sé, de Jerusalén, por ejemplo. Claro. No una iglesia específica. Claro. ¿Te fijas? Pero más allá que iglesia específica, no se refiere a la iglesia que establecieron ahí ese día. ¿Cachai? En ese momento. De la iglesia, porque se fundó la iglesia, la era de la iglesia, y a la cabeza de la iglesia, de los 2000 años de iglesia, ¿quiénes están? Los apóstoles. ¿Te fijas? Por sobre la cabeza de la iglesia es los apóstoles. ¿Ya? O sea, por supuesto que es Jesucristo, pero inmediatamente después de es Jesucristo, los apóstoles. Y después de los apóstoles estamos todos nosotros. Claro. ¿Te fijas? Estamos todos nosotros. Entonces, es importante entender esto. ¿Sí? Es súper importante porque los apóstoles son únicos. ¿Ya? Son únicos. Entonces, y ahí es donde nosotros cometemos el error de poner a los apóstoles como uno más de todos los que se han servido al Señor. ¿Cachai? Pero eso no es así, porque ellos son la cabeza inmediata. ¿Te fijas? Son los únicos que tienen la revelación más perfecta de Jesucristo. O sea, ¿quién más en toda la historia desde Jesucristo en adelante, quién más podría darnos mejores referencias de Jesucristo? Nadie más que los 12 apóstoles. Exactamente. No hay nadie más que nos pueda hablar tanto de Jesucristo como ellos. No existen otras personas. ¿Te fijas? Y esto es súper, súper, súper importante reconocerlo. ¿Ya? Y lo vamos a ir construyendo de a poco. Mira, el texto nos dice que ya estableció apóstoles. En segundo lugar, profetas. ¿Ya? Ahora, ese es un punto súper importante.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice Mateo 11? Mateo 11:13. Mateo 11:13, Mateo 11:13. Mateo 11:13 nos dice algo súper interesante. ¿Ya? Y esto es parte del fundamento de la doctrina. 13, por eso es importante mencionarlo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. ¿Ya? Hasta Juan. ¿Te fijas? O sea, la línea de profetas que conocemos en el Antiguo Testamento se terminó con Juan. Claro. Juan fue el último profeta. Y de hecho alcanzó a ser profeta porque él vino antes de que Jesús comenzara su ministerio. Sí, porque si Juan el Bautista hubiese aparecido días después de que Jesús hubiese aparecido, lo más probable es que Juan hubiese sido un apóstol. Claro. Pero fue contado como profeta porque vino antes. Todavía alcanzó a venir antes. ¿Cómo? Como los profetas del Antiguo Testamento. Claro. ¿Te fijas? Entonces eso es súper importante. Es súper importante esto. ¿Te fijas? Porque cuando tú a veces preguntan, ¿y los profetas hoy día existen o no existen? Sí y no. Sí y no, claro. Ya, sí hay profetas. Sí. Pero el profeta con las atribuciones que tenían los del Antiguo Testamento, ya no. Profetizaron, dice ahí, hasta Juan. Hasta Juan. ¿Cachai? ¿Por qué? Y tiene una lógica súper simple. La labor de los profetas era, valga la redundancia, profetizar, ¿cierto? Al Mesías. La venida de Cristo, ¿cierto? Esa era la función del profeta. Y no solo con palabras. Esto de repente la gente no lo interioriza mucho, pero no solo con las palabras que salían de su boca, sino que con sus acciones, ¿cachai? Con el día a día, con cosas que acontecieron, estaban manifestando lo que iba a acontecer en el futuro. Va a venir, pues, claro. Y a lo mejor ellos nunca se dieron cuenta, pero Dios lo utilizó para eso, claro. ¿Cachai? Para profetizar y declarar lo que iba a venir, no solo con sus palabras, sino que con sus acciones. O sea que hay un digamos, como un punto de cambio, entonces, entre los profetas anteriores a Juan, claro, y los que vienen después, ¿cierto? Claro. Ahora, eso es súper importante lo que tú dices, porque ahora, Jesucristo dice que estableció profetas. Sí, pues. Entonces, esa es una analogía que uno tiene que hacer, ¿cachai? De preguntarse, sí, de preguntarse, ¿por qué las Escrituras se toman la molestia de anunciar un corte? Claro. De anunciar un corte. Sí, porque del textual. Claro. ¿Por qué las Escrituras se toman la molestia de anunciar un corte si después Jesús iba a establecer profetas de nuevo? ¿Para qué ese ruido si al final todo iba a seguir igual? Claro. ¿Para qué? Sí, si hubiese seguido igual, no habría un punto de corte. No tendría sentido. Tendría que seguir continuo nomás. Pues, no habría sentido que se diga que se terminó la profecía. Hasta Juan, claro. ¿Cachai? Entonces, los profetas se terminaron porque se cumplió la profecía. Exactamente. Con Cristo se cumplió la profecía. Se cumplió todo lo profetizado anteriormente. Exactamente, se cumplió. Entonces ya no hay nada más que profetizar. Claro. ¿Te fijas? No hay nada más futurista que profetizar. ¿Te fijas? Y los acontecimientos futuros que aún quedan por venir, Dios ya los reveló. Están plasmados en el Apocalipsis. En la palabra. Están ahí, se los reveló a un apóstol más encima. Claro. ¿Te fijas? Entonces, todos los acontecimientos futuros ya están anunciados. Ya están anunciados. Y la profecía se cumplió con Jesucristo. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué hay profetas hoy día? Y ahí es donde tenemos que entrar, claro. Y ahí es donde nosotros hoy día, ahí obviamente a lo mejor entender un poco más esto requiere profundizar más. Sí, obvio. De repente estudiar un poquito el tema de los profetas, estudiar la historia de la iglesia. De que de hecho es un tema, incluso para un podcast completo solamente. Exactamente. O quizás más de uno. Más de uno, exactamente. Pero ahora lo estamos viendo por encimita. Por encimita, estamos rejuñando nomás la superficie, ¿no? Ahí, claro. Entonces, en el primer siglo había labor de profeta, porque Jesucristo la estableció. Sí. ¿Cuál era la labor de los profetas entonces, en el primer siglo? ¿Te fijas? Y ahí cuando uno entra a estudiar la historia de la iglesia y cómo se movía la iglesia primitiva del primer siglo, tú te das cuenta que la labor del profeta era una labor de profetas itinerantes. Los profetas eran los que visitaban iglesia, ellos visitaban iglesia de una iglesia en la otra, se movían de aquí a allá, ¿te fijas? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Por qué Juan el Bautista es el más importante de los profetas? Déjale, ¿cachai? Ahí te dan un facto. ¿Por qué es el más importante? A pesar de que no hizo ni la mitad de lo que hicieron los profetas antiguos. Claro. ¿Cachai? ¿Por qué es el más importante? Porque es la referencia y el prototipo
a los profetas que estableció Jesús. Entonces, Jesús estableció un nuevo diseño de profetas basado en el profeta más importante, que es Juan el Bautista. ¿Y cuál era la labor de Juan el Bautista? ¿Me echáis? Arrepiéntanse. Claro, literalmente. Arrepiéntanse, generación de víboras. Sí. Tú que estáis haciendo esto, tú que estáis pecando, que estáis haciendo esto acá. ¿Te fijas? Ustedes, generación, arrepiéntanse. No se crean que porque son hijos de Abraham está todo bien, porque Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. ¿Te fijas? ¿Qué hacía Juan el Bautista con eso? Juan el Bautista estaba confrontando al pueblo con el pecado. Exactamente. ¿Te fijas? Y esa es la labor que tenían los profetas itinerantes del primer siglo. Iban de iglesia en iglesia confrontando a la gente con las escrituras. Con las escrituras. Claro. Llevaban, claro, las doctrinas de Pablo, las doctrinas de los apóstoles, y con eso confrontaban el pecado de la gente en las iglesias. Y con las escrituras, cuando había arrepentimiento, ¿cierto?, porque surgía efecto la labor del profeta. Exactamente. Consolaban a la persona a la luz de la escritura y lo volvían al camino. ¿Te fijas? Esa era la labor del profeta. Claro. Pero el profeta del primer siglo no era el que iba a la iglesia y les decía: tengo un anuncio del cielo y les vengo a decir que... Claro. ¿Cachai? Como una profeta que yo conozco. No quiero pelar, pero yo conozco una mujer que se hace llamar profeta y profetiza puras estupideces, discúlpame la palabra. Puras estupideces que tú dices, literalmente se lo saca del sombrero de Mandrake, el mago. ¿Cachai? Profetiza y le dice a la gente, o sea, que se le va a quemar la casa, que se le va a morir un familiar, o sea, ¿te das cuenta dónde? Y ella dice que es voz de Dios. Y eso es lo peligroso de no conocer la doctrina, porque las personas, como yo lo veo, que son como gente que no, porque cuando uno es cristiano recién, prácticamente es como que si fuera una oveja. Claro. La Biblia siempre nos dice que somos como ovejas. Pero es porque yo encuentro que somos así, porque al principio somos así completamente, de hecho siempre, yo creo que todo el tiempo, quizá uno trata, cierto, de culturizarse más, de interiorizarse más en la palabra, pero al final uno siempre está ahí a la voz del Señor y esperando nomás que Él sea el que nos diga lo que tengo que hacer. Pero si no conocemos la doctrina, pasa eso, que viene una persona que nos puede decir tal cosa, Dios me dijo esto de ti, como te decía la otra vez, delante, que te dicen cada disparate y que al final uno también tiene que conocer la doctrina para poder sentar eso que te están hablando. Exactamente. Porque si no, cualquier persona, y yo creo que también ahí está la importancia, porque cualquier persona podría establecer doctrina. Exactamente. Esa es la importancia. No puede ser así. No puede ser así. Exactamente. Es que eso es lo relevante de entender, ¿cierto? Que los apóstoles fueron 12 hombres únicos e irrepetibles en la historia. No han habido y no van a haber nunca más 12 hombres como ellos. Y ellos, por lo tanto, estaban dotados de cualidades y de dones que a lo mejor nadie va a tener nunca más en la historia. Claro. ¿Por qué? Porque necesitaban respaldar lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Dios los usó para establecer doctrina. ¿Te fijas? Entonces, la labor de los apóstoles no era la misma nuestra. La labor nuestra es predicar el evangelio. Claro. Ellos sí lo predicaron, pero ellos tenían una labor única. Lo que Dios necesitó hacer con los apóstoles, no iba a necesitar hacerlo nunca más con nadie más. Con nadie más. Entonces, se hizo con los apóstoles y se cerró eso. ¿Te fijas? Se establecieron las doctrinas y se fue cerrando el canon bíblico a la luz de las escrituras. ¿Te fijas? Porque se necesitó a los apóstoles para cerrar el canon de las escrituras. ¿Te fijas? Por eso es que nosotros podemos determinar, igual es súper superficial, podemos estar horas y horas hablando de esto, pero en palabras muy simples y muy superficialmente, por eso es que podemos determinar qué texto es canon y qué texto no. Claro. ¿Cuál es considerada palabra de Dios y cuál no? ¿Cuál es un texto inspirado por Dios y cuál no? Porque tú sabes que han aparecido un montón de otros textos. Sí, pero la famosa carta a los Corintios de Clemente de Roma, ¿te fijas? Que según la Iglesia Católica es el tercer obispo de Roma, el tercer papa, ¿te fijas? Para ellos es Biblia. No. Pero es un texto que fue escrito después del año 100. ¿Te fijas? Entonces,
ya no estaban los apóstoles No, para corroborar las doctrinas y las cosas que se establecen ahí. ¿Te fijas? claro. Entonces los otros textos, por ejemplo, tú tienes a Lucas escribiendo palabra de Dios. Lucas no fue un apóstol. ¿Te fijas? Hay un evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Pero los libros no establecen doctrina, son libros históricos. ¿Cachai? Claro. Lucas hizo un trabajo histórico para recopilar información de la historia de Jesús, ¿te fijas? Y como armonizaba con los textos, como tenía respaldo, tenía autoridad y tenía el respaldo de Pablo, Claro. es palabra de Dios. ¿Te fijas? Fue inspirado para escribir. ¿Te fijas? Dios lo utilizó para escribir la historia. Lo mismo que pasó con el libro de los Hechos. ¿Te fijas? Entonces, estaban los apóstoles. Con ellos se cerró el canon, se cerró la doctrina y se acabó. Y nadie más puede, porque en realidad igual es algo que, si bien es cierto, es importante entenderlo, porque si no cualquiera podría ponerse a decir, no, pero es que esto es lo que es correcto y esto se tiene que hacer de esta forma porque Dios me dijo que se hace de esta forma. Exactamente. Y ahí sería como establecer una doctrina que no está dentro. Son doctrinas nuevas, de la palabra, que no existen. Claro, pues, entonces por eso no pueden establecer doctrina como los apóstoles de ese entonces. Exactamente. Por eso es que si nos hacemos la misma pregunta que nos hicimos con los profetas, hoy día, ¿existen apóstoles o no existen los apóstoles? Ahí está la pregunta. Es una pregunta fuerte de repente. Claro. Y la respuesta también es sí y no. Sí, ¿no? Igual que los profetas. Claro. Porque ¿existen profetas? O sea, ¿existen apóstoles? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido que un apóstol es un enviado. ¿Cachai? Y el que hace la voluntad de Dios puede ser apóstol. ¿Fija? Pero distinto es que ese apóstol empiece a ponerse, ¿cachai? Claro. Los zapatos y la autoridad de Pablo, ¿te fijas? Y pueda establecer doctrina porque él es apóstol. Claro. Ese apóstol, claro, ese apóstol ya no existe. Claro. El apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles, que son únicos, fueron los que fueron escogidos por Dios, por la mano, o sea, por Jesucristo. Directo de Jesucristo. Por eso es que, para que Pablo haya sido apóstol, tuvo que necesariamente parecérsele a Jesucristo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, y con eso se acaba la discusión, se cierra el tema. ¿Cachai? Claro. Pero es importante entender que los apóstoles son hombres únicos y que ellos establecieron doctrina y que ya no hay más doctrinas. Sí. ¿Ya? Y yo, por muy apóstol que pueda ser hoy día, no tengo más autoridad que los apóstoles. Claro. No tengo. ¿Fija? Y a veces no está la atribución de ellos que tenían en ese entonces. Exactamente. Y muchos de repente cuestionan diciendo que Jesucristo dijo que nosotros haremos cosas más grandes. Entonces, claro, somos cosas más grandes que los apóstoles. Pero por supuesto que sí. Si el problema no es ese. No tiene que ver con lo que tú puedas hacer. Sí, como debamos hacer o no podemos hacer. Entonces, tú como Angel, hoy día, sí, tú podés levantar 700 iglesias. Una en cada país del mundo. ¿Ya? O 5, 10 en cada país, en todos los continentes, tener iglesias. ¿Te fijas? Podés escribir un montón de libros. ¿Cachai? Podés levantar el avivamiento más grande. Podés hacerte llamar apóstol, todo lo que tú quieras. Claro. Pero siempre, todo lo que tú hagas va a seguir estando sujeto a la doctrina de los apóstoles. Exacto. Por mucho que tú hagas y logres, estás bajo la doctrina de los apóstoles. Entonces, eso automáticamente pone a los apóstoles a otro nivel. Claro. ¿Cachai? A un nivel que nosotros no estamos. Tenemos que estar sometidos a lo que se dijo en ese entonces por los apóstoles. Y se acabó. Y se acabó. Claro. Y como decíamos delante, tenemos que ser humildes para reconocer eso. Sí. ¿Te fijas? Tenemos que reconocer eso, porque si no nos podemos meter en problemas. ¿Cachai? Claro. Podemos empezar nosotros a establecer doctrinas que no corresponden. Es como, mira, yo siempre doy este ejemplo. Es como cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de los encuentros. ¿Ya? ¿Ya? Nosotros, como en nuestra iglesia, tenemos un proceso de encuentro, ¿cierto? Sí. Que es cuando agarramos a los nuevitos, exacto, los hacemos pasar, ¿cierto? Por un fin de semana, un sábado, como claro, una especie de retiro espiritual, sí, ¿cierto? Pero le enseñamos cosas básicas de la fe, exacto, para que se afirme. Y eso dura, no sé, son como 6 conferencias, 6 charlas que se le dan, ¿cierto? Donde se junta a todos los que llegaron, los nuevitos. Los nuevitos, sí. Y se les hace eso y salen, pero enchufados pero motivadísimos para seguir caminando. Exactamente, sí. Ya, perfecto. Sí. ¿Hay que hacerlo? Sí. Hemos visto el fruto. Es de bendición. ¿Cachai? No, yo diría que no podemos no hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. ¿Cachai? Porque sientan las bases igual. Claro, pero si yo dijera que los encuentros, ¿cachai?,
son necesarios para la salvación del cristiano, de ese nuevo. No, pues ahí estamos errando. Ahí ya estoy estableciendo una regla de fe que no es correcta. Que no está en la palabra. ¿Te fijas? Porque yo podría no hacer encuentros y no estoy violando ninguna regla escritural. Si no hago encuentros, no estoy afectando en nada, ni estoy pasando a llevar nada. ¿Cachai? Haga encuentros o no los haga, está bien. ¿Te fijas? Pero si yo digo que porque si no lo hago, estoy pecando, claro. La iglesia está pecando. No va a ser salvo. Claro, ¿te fijas? La iglesia está pecando si no hace encuentros. Claro. Estamos en problemas, porque estamos estableciendo una doctrina que no la establece la Escritura. ¿Te fijas? Claro. Esa es la importancia. ¿Te fijas? Entonces, ya aclaramos más o menos lo que es un apóstol, la importancia, lo que es un profeta. Después estamos todos nosotros, ¿cierto? Pastores, maestros. Ahora, esa labor de profeta se fue perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque los ministros de Dios fueron como asumiendo ya todos los roles. Claro, ¿cachai? Sí, de hecho ahora actualmente claro. Como que todo. Entonces, sí. Claro, ¿por qué? Porque con el paso de los años, esto es bonito cuando claro, y esto es súper lindo cuando tú estudias historia de la iglesia, porque te vas dando cuenta de todas estas cosas. Y a medida que la iglesia con el paso de los tiempos se fue como institucionalizando más, claro. ¿Cachai? Entonces, al hacer eso, se fueron como cambiando los roles al pasar los años y los siglos. Entonces, hoy día tú tienes a los pastores que tienen la labor de profeta, claro. Que son maestros y que son evangelistas. ¿Cachai? Entonces, no está como tan separado los roles. Claro, ¿te fijas? Entonces, además que también hay que entrar en el contexto. Hay que entrar en el contexto de que los apóstoles también necesitaban que esos roles estén separados y bien marcados, porque los mismos apóstoles dijeron, es necesario que otros se encarguen de estas cosas, claro. Para que nosotros no descuidemos, ¿te fijas? La palabra. Sí. ¿Te fijas? El don de la palabra. Entonces, era necesario en ese tiempo, claro. Más que hoy día. ¿Ya? Entonces, eso es importante establecerlo. Entonces, dijimos que los apóstoles son únicos, no hay nadie más como ellos, ¿te fijas? Y es súper importante. Y los profetas se encargaban antes de profetizar y de anunciar el futuro. Hoy día ya si la gente puede hacer cosas mayores, sí, puede hacerlo, pero no hay ningún problema. La tarea de ellos era única. Claro. Y se empezó con ellos y se terminó. Y se terminó con ellos. Así de simple. Lo que pasó con los profetas del Antiguo Testamento. Claro. Hasta Juan después se quedaron sin pega, por decirlo de alguna forma. Sí, exacto. Porque se cumplió la profecía. ¿Te fijas? Sí. Entonces, eso. Pero es bonito cuando tú entiendes la doctrina, porque te vas dando cuenta de cómo Dios hablaba con los profetas. ¿Cachai? Y nos habla hoy día. Y hoy día nos habla por medio de Jesucristo. Y nos habla por medio de Jesucristo. O sea, también su palabra. Por su palabra, ¿te fijas? Entonces tú te encuentras, por ejemplo, relatos, cortito, mira, te encuentras con relatos, por ejemplo, lo que creo que lo hablamos el otro día, cuando Naamán, creo que era el sirio, no me acuerdo, cuando el profeta le dice, sumérgete en el agua 7 veces, y para que salga la lepra. Ya, sí, me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Normalmente uno hoy día diría, es que ahí estoy mostrando que lo principal es que siempre agarramos lo mejor para nosotros. Claro. Lo principal es que yo profetizo, declaro y se cumple lo que yo digo y que el Espíritu Santo me respalda, como que yo le diera órdenes al Espíritu Santo. ¿Cachai? Como que tuviera que hacer lo que yo digo. Siento que la cosa es al revés. Claro. Y me voy por esa línea, pero no veo la parte más importante. ¿Qué me está mostrando el acontecimiento con ese hecho que vivió el profeta? ¿No será que a lo mejor que me está mostrando una señal del nuevo pacto? Claro. Del bautismo que viene en el nuevo pacto con Jesucristo. ¿Ya? Y que los leprosos en esos años eran personas que estaban destituidas de la sociedad, que no se podían juntar con nadie, que no podían tocar a nadie ni acercarse a ciertos metros de alguien. ¿Que acaso eso no es lo que somos hoy día como seres humanos? Claro. Tenemos esa lepra espiritual que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que por medio de la profecía cumplida del profeta, ¿te fijas? Y Jesucristo, esa lepra cayó y hoy día estamos de vuelta en la sociedad. Fuimos reincorporados a la sociedad, como le pasaba a un leproso que se sanaba. Nosotros fuimos restaurados al reino. Claro. ¿Cachai? Entonces te vas dando cuenta de todas esas cosas que están en las Escrituras, pero que no las vemos a simple vista, porque vemos solamente la letra. ¿Cachai? Y no vemos que las acciones también tienen su significado. Exactamente. Pasa lo mismo con Moisés, pasa lo mismo con todos los profetas. Con todos los profetas. ¿Te fijas? Las mismas acciones revelaban también lo que ha de venir. Exactamente. Es como cuando hablamos de las fiestas del otro día. Exactamente, lo mismo. ¿Ya? Entonces,
tenemos que tener eso súper claro. Ahora, en cuanto a temas doctrinales, ya creo que leímos 1 Corintios 3, del 10 al 11, ¿cierto? Sí. Que porque los apóstoles son los que establecen doctrina, ¿cierto? Y léete Hechos 2:42. Hechos ¿Ya? 42. Ya vamos a ir entrando a tierra ya Hechos 2:42. final. 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, De los apóstoles. en la comunión, en el partimiento del pan y Claro. en la oración. Esta versión dice enseñanza, otra traducción dice en la doctrina. En la doctrina, Literalmente sí. en la doctrina. La iglesia se mantenía firme ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Te fijas? Entonces, vamos para allá entonces. Vamos por esa línea. Segunda Tesalonicenses 2:15. ¿Qué nos dice? Segunda Tesalonicenses, no, dice, estad firmes y retener la doctrina, ¿cierto? Sí. Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, ¿cierto? Por boca o por carta nuestra. ¿Te fijas? Eso dice Pablo a los tesalonicenses. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, claro, o por boca. Ahora, pero nosotros ahora no estamos con Pablo acá al lado. no, ¿te fijas? Nosotros no hemos escuchado a un apóstol de palabra, Claro. por lo tanto, ¿qué nos queda? La doctrina. La palabra, escrita. digamos, la escrita. Exactamente, la doctrina escrita, lo escrito. Así de simple. ¿Te fijas? Segunda de Juan 1, 9 al 11. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice segunda de Juan 9 al 1 al 11? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Wow. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Wow, es súper fuerte. Parece que es importante este tema. Parece, ¿no? Ahí como que le da el resalto de la importancia. Exactamente. Porque, o sea, está bien, pues yo en lo personal, por ejemplo, hay muchas veces que llega gente hablándome disparates, cosas así, y uno por educación le dice ya, pues, como claro, que lo saluda, lo escucha, le dice, chuta, hay que analizarlo, hay que verlo, pero bueno, un tema de educación y no se ha pesado. Pero acá la palabra dice, no le digáis ni siquiera bienvenido a una persona que te diga. ¿Te das cuenta? Es fuerte. Pues, exactamente. Fuerte. O sea, si tú cachai a una persona que te está hablando cosas fuera del nombre de Dios, claro, ¿cachai? Una cosa que contradice las escrituras, media vuelta y chao. No, claro. Así de simple. Pero tú sabes qué, compadre. Porque dice, participa en la mala, en sus malas obras. Exactamente. Entonces ahí lo que nos dice el texto, uno tendría que decir, ¿sabes qué, compadre? Estáis lejos de la doctrina, estáis lejos de la palabra de Dios. Eso que estáis diciendo no te lo pudo haber dicho Dios. ¿Cachai? Es como cuando... No quiero. Es como cuando te dicen, me voy a ir de la iglesia porque el Espíritu Santo me habló que tiene otros planes conmigo y quiere que me vaya. ¿Cachai? No. O sea, ¿te soy honesto? Por último, permíteme dudar. Permíteme dudar porque yo no me la trago. Así de simple. A lo mejor otros no estarán de acuerdo conmigo. Yo no me trago esa. ¿Cachai? Como dicen por ahí, otro perro con ese hueso. ¿Te fijas? A otro perro con ese hueso. ¿Ya? O sea, primero, cualquier persona es libre de congregarse donde quiera. El Espíritu Santo no tiene que decirte congrégate en la iglesia bautista. No, congrégate en la iglesia pentecostal. Claro. O congrégate allá en la iglesia luterana, en esas de la... No. Tú eres libre de congregarte donde tú quieras. Y eso es maravilloso porque uno muchas veces no se siente cómodo en algunas partes, entonces tú eres libre de escogerlo. Exactamente. Hay iglesias que a lo mejor yo, claro, como dices tú, no me sentiría cómodo y listo, se acabó. Exacto. No quiere decir que la iglesia sea mala. No, para nada. ¿Te fijas? No, pero es distinto. Pero listo, es distinto y se acabó. Así de simple. ¿Te fijas? Esto todo, obviamente, que sean iglesias que estén en la sana doctrina. Claro, por supuesto, que estén dentro de lo que estamos hablando, obviamente. ¿Te fijas? Pero como tú tienes libertad de congregarte donde tú quieras, el Espíritu Santo no te va a decir que te vayas ahí. ¿Te fijas?
¿De dónde sacaron esa doctrina? ¿De dónde sacaron esa enseñanza? ¿Te fijas? Claro. Es más, yo podría aceptarlo. Al final es como, es tu decisión, ¿no? Pues Claro, pues, si tú te vas a ir porque tú querés ir, Es que ir, sé honesto. ¿Cachai? Sé honesto y se acabó, pero no uses el nombre de Dios para esconder lo que realmente te está haciendo irte de ahí. ¿Te fijas? Yo le dije una vez a mi pastor, le dije, pastor, yo no tengo ningún motivo para irme de la iglesia. No lo tengo. No le puedo asegurar que no lo tenga algún día porque no veo el futuro. Claro. No lo sé. Yo creo que nunca lo voy a tener. Porque uno siempre trata de aterrizar las cosas a la luz de la Escritura y listo. Pero sepa usted que si yo algún día me voy, no le voy a echar la culpa a Dios. No le voy a decir es que el Señor me está llevando a otro lado, porque no, listo, yo me voy porque ya no me gusta. Claro. Listo, voy a ser honesto. Sé que ya no me gusta cómo lo hacen, ya me caen mal los que predican, no sé, pues pueden pasar tantas cosas. Sé que son argumentos estúpidos, pero es para dar un ejemplo. Pero ser honesto, ya listo, se acabó, es mi decisión y me voy. Yo creo que se acabó. ¿Ya? Entonces, seamos honestos. Si te vayas a ir de la iglesia, sé honesto, es lo menos que puedes hacer, pues, te fijas y listo. ¿Ya? Pero bueno, pero eso. No voy a seguir hablando, sino... Calla tú. Entonces no le den el bienvenido si no participa de sus malas obras. Filipenses 3.1, ¿qué dice? Déjale, por lo demás, 3.1. Hermanos gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es seguro. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando aquí el autor dice, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. O sea, automáticamente nosotros podemos entender que está haciendo referencia a cosas que ya han hablado, sí, que han conversado, probablemente de palabra, obviamente. Claro. ¿Te fijas? Entonces, escribir las mismas cosas es porque ya se han visto anteriormente. Claro. ¿Te fijas? Pero él no tiene problema en escribirlo ahora y para ellos es seguro, dice, para ustedes es seguro. ¿Por qué era seguro? Porque se mantiene. Porque se mantiene en el tiempo. Claro, lo escrito queda escrito. Sí, y así queda. ¿Cachai? Queda escrito y se acabó. Es como lo que decíamos el otro día, el ejemplo, cuando venís a 50 viejos en fila y le decía algo en el oído a uno, claro, y que corra, el último te dice un disparate. Sí. Pero si le pasáis un papel con una frase escrita y que corra, va a llegar la frase al final. Exacto. Y listo, esa es la importancia y se acabó, no hay que darle más vuelta al asunto. ¿Te fijas? Entonces, es importantísimo cuadrarnos en la doctrina. Cuadrarnos en la doctrina. Por todas las cosas que hemos dicho. Porque no podemos establecer doctrinas nuevas y a veces podemos, por ignorancia, por desconocimiento, estar violando las reglas de fe que establecen las Escrituras. ¿Te fijas? Esa palabra es súper importante, las reglas de fe. Porque si nosotros las violamos, dejamos de ser cristianos. No podemos llamarnos cristianos. ¿Te fijas? Es como esos cristianos que de repente dicen, no, si yo soy cristiano, soy aquí, soy allá, pero no me congrego en ninguna parte. No, es que no me congrego porque no encuentro la iglesia, todas las iglesias encuentro que no tienen lo que yo... tengo una conexión directa con el Señor. Yo me conecto con el Señor y ninguna iglesia tiene lo que Dios me ha mostrado, lo que me ha revelado a mí. ¿Te fijas? Entonces, por eso no me congrego. Entonces, la palabra dice... O sea, la parte de perseverar en la doctrina es congregarse. Sí. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo Dios te va a estar instruyendo algo que te está llevando a no congregarte? Claro, yo te diría contrario a lo que... Claro, yo te diría, el tiro de sabor no es de Dios. Tío, un palmazo. Dios no te está hablando, ¿entiendes? Que Dios no te está hablando. Claro. ¿Te fijas? Es una locura. Entonces, cuando uno se mete en temas doctrinales, es bonito esto de la doctrina. Es súper lindo. Porque igual te va alineando a lo que Dios quiere, te sientes seguro también en tu fe, en lo que estás creyendo, también te da como esa solidez en la vida. Claro. Entonces igual es bonito, es importante y a uno también le da seguridad. Te da seguridad porque toda tu fe que es algo que no se ve, ¿cachai? Que es algo invisible, está parada en algo sólido. Exactamente. Está parada en un cimiento que es objetivo, que es comprobable, que es real. ¿Cachai? Es una fe que está cimentada en algo real. ¿Cachai? No en una ilusión, no en una esperanza. Claro. ¿Cachai? Aunque sí hay esperanza, sí, pero mi fe no estaba sustentada en una esperanza, estaba sustentada en algo sólido. ¿Cachai? En algo completamente importante. Y esto es el puente o la puerta
por donde se deben pasar todas las cosas que uno puede hablar de las Escrituras. Esta es la puerta angosta. Esta es la puerta angosta. Es necesario entender la importancia de los apóstoles, lo que ellos hicieron, porque desde ahí salen las reglas. Por eso es importante también este tema antes de los siguientes capítulos y exactamente los siguientes podcasts que nos faltan y los que han de venir, porque todos también tienen que pasar a través de esta puerta. Exactamente. Todo va a pasar a través de esta Todo pasa por aquí. Ese es el piso. Por eso es que decíamos que no íbamos a expresar doctrina, profundizarla, ¿no? Pero sí el pavimento que va debajo de las otras cosas. ¿Te fijas? Entonces, hay una... Y yo creo que, mira, con esta mirada, yo creo que vamos a ir ya finalizando. Ya, porque ha estado súper bueno. A mí se me pasó volando el tiempo. Ya, me pasó volando. Siempre tratamos de acotarnos, pero no, pasa volando. Yo espero que a la gente cuando lo vea, lo escuche, le pase lo mismo. Sí, nos perdonen por tanto que... Claro, pero que lo disfruten. A nosotros lo disfrutamos acá y pasa el tiempo, pero no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que le invitamos a que se ponga cómodo, se tome un café, ¿cierto? Así como nosotros tenemos como 4 litros de agua acá. Oye, ojo, a propósito, también los capítulos van a estar en Spotify, por si es que la persona no tiene el tiempo de estar mirándolo, pero sí puede ponerse los audífonos, ¿cierto? Mientras está haciendo otra cosa y va escuchándolo en Spotify. Buenísimo. Así que los invitamos también a que los escuchen en Spotify, que ahí van a estar. Claro, ahí suscríbase a Spotify. Síganos, porque yo por lo menos también lo hago, de cuando hay libros que son... En realidad, por temas de tiempo, generalmente yo me pongo los audífonos y puedo ir escuchando los libros que me interesan. Hacer otra cosa. Y puedo hacer otra cosa mientras los voy poniendo atención. Buenísimo eso, así que ya saben. Que nos sigan, que nos Spotify. Claro, Mira, y para ir terminando con este tema de la doctrina, hay un tema súper importante que cuando uno estudia, cuando tú te metes, perdón, cuando tú te metes a estudiar doctrina, necesariamente vas a pasar en algún punto por la Reforma Protestante. Vas a pasar por la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que muchos creen, que la Reforma Protestante estableció una nueva iglesia, creó una nueva religión, por así decirlo, no se creó nada nuevo. Ahí no se creó nada nuevo. Lo que pasó con la Reforma fue que se volvió a la fe apostólica. ¿Cachai? Se volvió a la fe antigua de los apóstoles. ¿Cachai? Se volvió realmente. Ahora es una iglesia realmente apostólica. ¿Cachai? Basada en la doctrina, se recuperó la doctrina de los apóstoles. Eso fue lo que pasó. Y tiene una trascendencia. O sea, no era nada nuevo, volvió volvimos al origen. Por eso que de ahí surgió la frase reformado, siempre reformado. ¿Te fijas? Porque nosotros siempre debemos estar revisando nuestro quehacer, nuestra teología, para volver a las Escrituras. Claro. ¿Cachai? Entonces, de la Reforma Protestante podemos hablar un año también, porque es un tema rico en doctrina, ¿cachai? Pero de la Reforma Protestante, ponte tú, surgieron distintas denominaciones, ¿ya? Distintas denominaciones que hasta los días de hoy, ¿cierto? Unas más antiguas, otras más contemporáneas, como por ejemplo la pentecostal, que no surgió directamente de la Reforma, los pentecostales surgieron como en el año 1900, una cosa así, como más contemporánea. Pero aún así, nacieron de una denominación que venía de la Reforma. Claro. ¿Te fijas? Entonces, surgieron todas estas denominaciones que existen hasta los días de hoy, ya que nosotros las conocemos, y que de las cuales muchos critican, ¿cierto? Que el pueblo evangélico está dividido. Siempre se habla de eso. Sí, pues, el pueblo evangélico está separado, están divididos todos, unos bautistas, otros pentecostales, otros anglicanos, otros luteranos, ¿te fijas? Pero resulta que cuando tú te vas a temas doctrinales, te vas a lo que pasó realmente con la Reforma en cuanto a doctrina, no es así, ¿cachai? De la Reforma surgieron distintas confesiones de fe, ¿cachai? Y esto es súper importante cuando tú estudias este tema, cuando tú estudias formalmente este tema en una universidad o en un instituto, donde sea, tú tienes que necesariamente estudiar y te hacen estudiar las confesiones de fe, ¿cachai? Sí. Las confesiones de fe, y son tan bonitas estudiarlo, o sea, es tan bonito leerlo. Yo siempre hago esa invitación a los que puedo. Si te puedes dar el tiempo, lee las confesiones de fe, las distintas confesiones de fe que hay. Nuestra confesión de fe se desprende de la Iglesia Bautista. Entonces, cuando tú lees la confesión de fe de la Iglesia Bautista, te das cuenta la riqueza doctrinal que tiene, porque volvimos a la fe apostólica.
Claro. ¿Te fijas? Cuando tú vas leyendo las distintas confesiones. Entonces, hay distintas confesiones. Tienes la confesión de Hamburgo, la de Westminster, te fijas, tienes los cánones de Dort, la confesión bautista nuestra, ¿ya? Claro. La confesión de Savoy, los artículos de religión, ¿ya? Y desde ahí se desprenden distintas iglesias, distintas denominaciones, ¿ya? Claro. Como la de nosotros. Pero cuando tú agarras todas esas confesiones de fe y las pasas por la doctrina, te das cuenta que a pesar de que somos denominaciones distintas, todos estamos de acuerdo en las reglas fundamentales de fe. ¿Cachai? Todos coincidimos en la justificación por la fe. Claro. En medio de Jesucristo. Sí. En que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta. ¿Cachai? Coincidimos en eso todos. Lo tenemos como un fundamento sólido, doctrinal. La suficiencia de las Escrituras. ¿Te fijas? Claro. Que no necesitamos otra fuente infalible. No se necesita. Sino que la Escritura es suficiente. La suficiencia de la Escritura. La salvación por la gracia. ¿Ya? La supremacía de Cristo como mediador. ¿Ya? La gloria es solo de Dios y no del hombre. ¿Te fijas? La caída del hombre y la necesidad de redención. La justificación, la santificación. Son todos conceptos doctrinales que están y en las cuales todas nuestras denominaciones tienen ese fundamento. Estamos con ese fundamento y estamos unidos. Qué bueno. En eso. Ahora, sí, pues, tenemos diferencias, pues. Claro, hay diferencias doctrinales, o sea, hay diferencias teológicas, más que nada. No tanto doctrinales, hay diferencias teológicas, pero en cuanto a las reglas de fe, a lo principal, estamos unidos. Somos uno. Claro. Somos uno solo. Hay diferencias en qué cosa, en lo que hablábamos delante, en doctrinas secundarias, por ejemplo. Claro. Fija, por ejemplo, para que se entienda. Algunos creen que, no sé, que el bautismo debe ser en un río. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús se bautizó en un río, entonces tienen esa visión. Hay otros que piensan que es en el agua, es en el agua, claro. Que no importa dónde sea, porque al final la obra la hace el Espíritu. Es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Pero independiente de que uno lo hace así o así, está el bautismo, ¿cachai? Sí. Está la doctrina, sí. ¿Cachai? Pero son cositas así. Claro. ¿Ya? Pero en cuanto a lo fundamental, somos un solo pueblo. Ahí es donde somos un solo cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. ¿Cachai? Ahora, podríamos hacer un montón de podcasts, de capítulos, hablando solamente de la importancia de esta unidad que tenemos como pueblo, así como también podríamos hacer un capítulo completo solamente hablando de las locuras que uno ha escuchado a otras personas hablar en el nombre de Dios. También. Dios me dijo que no tienen para nada concordancia con las Escrituras. Claro. ¿Cachai? Y que más encima, los que lo escuchan dicen amén. ¿Cachai? Sí, eso es lo más peligroso, porque al final son gente que es como yo te decía, pues cuando uno entra, al final, como cristiano al principio, entra como un corderito, pues. Claro, una hojita que no sabe para dónde ir, entonces lo que le llega, tú lo absorbes. Claro, exactamente. Por eso es súper importante que cuando vamos avanzando, cada vez vayamos metiéndonos más a la doctrina y a la palabra, al conocimiento. Exactamente. Eso es lo relevante. Ahora, una cosa importante tanto para nosotros como para los que puedan estarnos escuchando, no importa de qué denominación sean los que nos estén escuchando, ¿cachai? ¿Por qué? Porque por lo que hablábamos recién, ¿te fijas? Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decirles que sintámonos orgullosos de lo que somos. Así es. Sintámonos orgullosos de ser lo que somos. Si tú eres bautista y te congregas en la iglesia bautista, siéntete orgulloso de ser bautista, de donde Dios te puso. Si eres pentecostal, pon el pecho firme con orgullo que Dios te puso en la iglesia pentecostal y tú estás ahí caminando con el Señor, dando la mejor pelea, ¿cierto? Que se puede dar en la vida. Si eres luterano, donde estés, sintámonos orgullosos de lo que somos. ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo y estamos unidos. ¿Qué es lo que nos une? Las Escrituras, las doctrinas fundamentales, las reglas de fe. Las reglas de fe. Así que
Sintámonos orgullosos del pueblo evangélico que somos, el pueblo cristiano que somos, porque somos el cuerpo de Cristo. Así es, así que amén a eso. Amén. Eso sí, amén. Amén. Así que muchas gracias. La puerta angosta de este capítulo. Esa era la puerta angosta. De hecho, los próximos capítulos van a pasar por esta puerta angosta. Van a pasar necesariamente, tienen que pasar por aquí, así que ya lo saben. Y este es un tema que uno, de lo que hablemos, tenemos que pincelarlo. Exactamente. Ir pincelando este tema. Así que eso, agradecidos de los que nos acompañan. No está de más pedirles, ¿cierto? Y decirles que se suscriban, compartan el video. Si ve que esto le puede ser de bendición a alguien, compártanlo, denle like, ¿cierto? Revientan ahí ese botón, tanto like, la campanita, y ayúdennos a compartirlo porque estamos haciendo con mucho amor este trabajo, así que es una bendición también para nosotros. Así que eso, agradecido, nos vemos en el próximo episodio de La Puerta Angosta. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.